En Radio La Voz de Huemul presentamos Misceláneo, un programa de conversación conducido por Gloria Arce. Anyway, before couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos con un nuevo capítulo de Misceláneo en Radio La Voz de Huemul. Hoy conversaremos acerca de la prevención de riesgos laborales, accidente laboral y de trayecto. Para ello nos acompaña Elena Concha Contreras. Ella es ingeniero geomensor con postítulo de experto en prevención de riesgo de la USACH. ¿Cómo estás, Elena? Hola, ¿cómo están? Yo, encantada de que me invitaran y, si puedo ayudar un poquito, aportar con algo, feliz. No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación y estar hoy día en el programa. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan por Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. Nos encuentran como Radio La Voz de Huemul. Además, quiero saludar a todos los emprendedores que han apoyado con un granito de arena a la radio. Ellos son Kikiriki Fat Food, Confecciones Acacúa, Bamboo Style, Creativo Print, Mactut-Chile y se unió también Imprenta Futura. A todos ellos los encuentran en Instagram. Elena, ¿comenzamos? Listo. Acerca de la prevención de riesgo. Uno cuando entra a una empresa, generalmente hacer la inducción, qué sé yo, de riesgos laborales, de tener esa prevención de accidentes. ¿Eso es obligación? ¿La inducción te la tiene que hacer un prevencionista o cualquier persona de la empresa? A ver, la inducción sí o sí, que ahora no se llama en inducción, sino derecho a saber, es obligación. Toda empresa debiese dictarla. Ahora, de acuerdo a la ley, no es exigible que todas las empresas cuenten con un prevencionista. Es de acuerdo a, al riesgo en que está catalogada la empresa y también de acuerdo a su comportamiento si se le exige o no un prevencionista. En caso de que no se le exija un prevencionista, la persona más idónea dentro de la empresa puede dictar la inducción o pedir apoyo, que sería fenomenal, al organismo administrador, sea la H, la Mutual, el ISL, por ejemplo. Ya, pero ¿cómo sabemos? Por ejemplo, yo como trabajador sé que la empresa no está catalogada como para tener un prevencionista en sus instalaciones. ¿Tiene que tener alguna actividad en particular? No necesariamente. A ver, principalmente tenemos las dotaciones que son muy pequeñitas y lo otro que también tenemos es, podemos tener una empresa extremadamente pequeña, te estoy hablando de, 10 trabajadores, pero si tiene un accidente grave o fatal, efectivamente se le va a pedir, oiga, incorpore un prevencionista por lo menos una vez a la semana. Ahora, si la empresa es mediana y no tiene ningún tipo en este caso de accidente grave, no se lo va a exigir, pero sí tenemos un cierto número de dotación en la cual la ley no exige sí o sí que cuenten con un prevencionista, o más bien dicho, con un departamento de prevención de riesgo. Entonces, cuando la empresa, si es que mi mente no me falla, cuenta con más de 500 trabajadores, tiene que contar con un departamento de prevención de riesgo. No me acuerdo bien en este minuto, ya se me nubló la dotación, pero sí tiene que contar con un departamento de prevención de riesgo. El departamento tiene que ser dirigido por un experto o un ingeniero. No hay ningún problema en eso. Y en el departamento puede estar compuesto solamente por en este caso, el jefe, o también puede tener prevencionista o personal idóneo de apoyo. Ojo con eso. Ya. En el caso de que uno ingrese a una empresa, ¿es necesario que te hagan esta charla del derecho a saber o que te entreguen las hojitas con todo lo que con todo lo que dice ya, firme acá, está listo? Está lista esta inducción derecho a saber. A ver, de por sí
yo he estado en muchas empresas y que es lamentable esto de que tome la hojita, léala y firme. No es así, porque lamentablemente al leer muchas veces hay cosas entre líneas o podemos entender algo que no es lo que quiere o no es donde nos guía la empresa o la actividad a la cual vamos a realizar. Lo ideal siempre es que alguien te dicte la charla, se converse el porqué de los motivos, por qué la empresa está tomando el uso de tal EPP o ciertos procedimientos que de repente se ven súper complicados, pero es necesario que se realicen así porque es la única forma en que aquella empresa puede decir ante el legislador, ¿sabe qué? Yo estoy tomando todas las medidas necesarias, no las que puedo, todas. O sea, las empresas que realizan esta práctica de entregar el derecho a saber y que firma acá, ¿se arriesga a una sanción? A ver, es que aquí tenemos dos partes, que lamentablemente esto es como la necesidad versus, o sea, necesidad por ambas partes, la necesidad de la empresa por terminar luego el proceso y la necesidad del trabajador por entrar y no tener ningún problema. ¿Ya? Entonces, cuando entregan la hojita, resulta que ellos llegan y firman y se van. No, mientras más corto, muchos trabajadores piensan que es mejor. Pero resulta la empresa que, ahí se asegura de que, mire, me firmó, lo leyó y me firmó. Estaba clarito con los riesgos laborales y todo. ¿Eh? Si uno lee atentamente, en esa hojita sale quién difundió o dictó la charla. Y sale detallado. O sea, no sale quién me entregó el papel, sale quién me difundió la información. Entonces, la gracia de eso es no solamente entregar la hojita o leerlo ciegamente, sino llegar un poco más allá a la actividad que está realizando el trabajador. Ver si es que ellos, en su experiencia, muchas veces hay vicios que ellos mismos han tomado por, no sé, en pro del tiempo, en pro de la materia prima, etcétera. Pero resulta que en el lugar donde ellos están trabajando, esos vicios son controlados. Y es ahí donde hay que hacer hincapié y hay que mostrarle al trabajador cuáles son las medidas de control que tiene la empresa y qué es lo que implica para ellos el no seguir esas medidas. ¿Y a quién yo puedo reportar eso? De que decir, oiga, ¿sabe qué? Me entregaron el papelito, yo lo firmé y quedó ahí. Recursos humanos puede ser, directo a la mutualidad. ¿Cómo se canaliza? Idealmente, siempre lo ideal es dentro de la empresa. Primero a recursos humanos, la gerencia respectiva o la jefatura respectiva, porque eso requiere que el área en sí, encargada de dictar la inducción, sea más robusta y que se empodere en sí de entregar la información correcta. O sea, es verdad, las empresas viven de su producción, sea servicio, sea un bien, etcétera. Pero resulta que eso no va a resultar y no van a llegar a los números que ellos quieren si es que tienen un accidente. Entonces, el velar por el bien y la integridad de sus trabajadores les garantiza a ellos, oye, mi producción base está. Y eso es lo que no se ve, lamentablemente, y tampoco nosotros como trabajadores no vemos la pérdida o no vemos el potencial al cual estamos expuestos hasta que, lamentablemente, es demasiado tarde. Y ahí es cuando uno dice, es que a mí nadie me dijo. Claro. Es que a mí nadie hay muchos que ni siquiera saben que firmaron la inducción. Claro, y ahí dicen, no, pero aquí usted firmó, está en su carpetita. Entonces, eso es lo grave, lamentablemente, que el trabajador ni siquiera sepa que firmó una inducción. O sea, hay trabajadores que no tienen idea que han firmado la inducción, han recibido el reglamento interno, han recibido entrega de PP, y en algunos casos no han recibido nada de esto, pero tienen todo firmado. Claro, porque te dicen, usted ingresó a la empresa, tome, aquí tiene, fírmelo y lo lee en su casa. Exacto, y eso no es así. O sea, sí o sí tiene que haber una charla. Exacto, porque, a ver, en lo que es esta charla de derecho a saber, además de hablar de la legislación, explicar qué es un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, qué es lo que nos pasa, cómo nos cubre la ley, ¿sí? También cae el tema específico del tipo de labor al cual nosotros nos vamos a abocar en esa empresa.
Y ahí vienen los riesgos detallados, dependiendo si es una empresa muy grande, que puede tener una matriz muy bonita y toda detallada, con todos los riesgos y todo ahí bien, bien clarito, lo que es, digamos, riesgo crítico, lo que no es medio o es bajo, hasta una empresa que quizás tenga algo mucho más incipiente, pero tiene claro cuáles son los puntos críticos dentro de su empresa, las herramientas críticas como donde más ha tenido accidentes pequeños, o donde quizá, Dios no lo quiera, ha tenido accidentes graves. Ahora, para entrar un poquito más en el tema, ¿qué es lo que es un accidente laboral? Como tú recién mencionaste, se cataloga, ¿o no? Exacto, según el riesgo. Mira, la definición de accidente nos la da la ley 16.744, que nos dice que accidente de trabajo es toda lesión. Y generalmente la gente se queda con eso. Yo la primera vez que lo escuché me quedé con eso, salí a trabajar, hoy toda lesión, lo que me pasa estoy cubierta. ¿Ya? Pero falta todo el resto, es un párrafo gigante. Dice, es toda lesión que sufra el trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. O sea, si yo me pego con la punta del escritorio, no voy a quedar incapacitada. O sea, claro, sufrí como una leve lesión en el trabajo, pero no es accidente de trabajo. ¿Eso? Claro, a ver, ejemplo. Porque igual no quedé incapacitada, o sea, no quedé pensemos en una costurera, que ¿ya? creo que muchos varones, damas, todos en algún momento hemos tomado una aguja en este mundo. ¿Ah? Más de alguna vez nos hemos pinchado levemente, no enterrarnos en la aguja ni el alfiler completo, sino que un pinchazo y uno dice, au. Ahí tenemos un evento, ¿cierto? Sí. Pero nos incapacita para seguir trabajando. No. Ese es el tema. Ahora, o cuando sí, uno... depende. Es que cuando uno es profesional, o sea, en este tema, resulta que también tenemos grados de dolor y tolerancia al dolor. Hay gente que tiene umbrales de dolor muy bajos. Por ejemplo, un ejemplo. Este mismo ejemplo que te di, me pinché y me salió una gotita de sangre. Yo digo, oh, no me pasó nada, y me limpio, pero llega mi compañero, me mira y se desmaya. O sea, el que se desmayó, ese tuvo un problema grave. Y es así, hay gente que le pasa, ¿eh? El que se desmayó tiene un problema grave que tiene que ser, porque eso fue en el trabajo. Él estaba pasando, no sé, fue a sacar fotocopia y me vio el dedo con sangre y pum, se cayó y se desmayó. O sea, al final sufrió la otra persona el accidente. Exacto, ahí tenemos que atender un evento. Ojo, nosotros dijimos, todo accidente que sea a causa o con ocasión, esa es con ocasión, porque la persona no estaba ejecutando en sí su labor, pero sí, por su labor tenía que pasar por ahí para ir a buscar, supuestamente dijimos, unas fotocopias. Y ahí se dio cuenta, oh, mi compañera está sangrando, ¡pum! ¿Ah? Y le tiene fobia a la sangre. Puede ser. Ya. Y ojo, aquí también las enfermedades que son preexistencia no entran, porque sale clarito, es toda lesión, una herida, que es a causa o con ocasión del trabajo, no una enfermedad preexistente. Por ejemplo, yo estoy trabajando y me dio un ataque cerebrovascular. Pero puede haber sido a causa del estrés del trabajo. Es que, a ver, el ataque cerebrovascular viene, no se produce en sí, o tu cuerpo no lo produce de un día para otro. Esto viene arrastrado ni siquiera de meses, de bastante tiempo atrás. Tu cuerpo va generando estos pequeños coágulos que van dando vueltas alrededor de todo tu sistema hasta que llegan y van creciendo de a poquito, hasta que llegan en un punto que, oye, ¿sabes qué? Aquí no puedo entrar, y viene la presión, hasta que producen el daño. Entonces, no es algo que, oye, ¿sabes qué? Hoy día entré al trabajo y no tengo nada, y justo hoy día me dio el ataque cerebrovascular. Por eso es tan claro esto de, por ejemplo, en el ejemplo que te di del ataque cerebrovascular, que no es, oye, es por el estrés del trabajo de ahora, 1, 2, 3 ya. Ahora el tema, porque aquí lo que podríamos decir con este ataque cerebrovascular, que se trata de una enfermedad laboral. Pero ojo, las enfermedades laborales, una de ellas que muchos yo creo que sienten, se van a sentir tocados, por ejemplo, el lumbago. Oye, ¿sabes qué? Me da lumbago y me atienden, me quitan el dolor, pero yo sigo con lumbago. Nadie me quita el dolor y me dice, oye, esto es laboral. Me atienden el episodio.
no me atienden el lumbago de fondo. ¿Por qué? Porque esto se demostró en, digamos, las distintas mutualidades fueron a la superintendencia y demostraron que efectivamente, sí, en muchos trabajos hay manejo manual de carga, o manejo asistido de carga, o posición eventualmente un poco forzadas. ¿Ah? ¿Y la silla también tiene algo que ver? También, sí, también sillas, elementos que no, a ver, hablemos de sillas, Súper mesas, incómoda, no están de acuerdo no a tiene la la ergonomía de la altura, persona. claro. Y resulta que, ¿cómo andamos por casa? Que es lo que demostraron las mutualidades. Mucha gente, incluso un acto tan básico como levantar las bolsas del supermercado, tomar en brazos a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros llegamos y hundimos la panza, ponemos posición de fuerza, que eso refuerza todo nuestro sistema lumbar antes de alzar a nuestros hijos? Y yo creo que son contados con los dedos de la mano. Y eso va deteriorando justamente nuestra zona lumbar. Entonces, es ahí donde se agarraron las mutualidades y demostraron en forma lógica que el inicio del lumbago puede ser de tema no laboral. Pero es que yo creo que siempre las mutualidades van a decir de que no es, no es a causa de la labor que uno ejerce. Lo mismo pasa con la tendinitis, es todo que eso. Cuando, mira, lamentablemente, si cuando tú pasas digitando, escribiendo en el computador, si tienes una mala postura en tu escritorio, no tienes los implementos necesarios para realizar tu labor, obviamente que se va a resentir toda la muñeca, no sé, el brazo. Totalmente de acuerdo. De hecho, esto surgió por lo siguiente, y te soy súper honesta. Yo ya llevo más de 10 años en el mercado referente a prevención de riesgo. Esto nació antes de las tendinitis, los lumbagos. Y por eso salió la ley del saco y todo el asunto y bla, bla, bla. Resulta que las mutualidades se llenaron de lumbago y no hallaban qué hacer. O sea, tenían muchos casos de lumbago y eran declarados enfermedad laboral. O sea, tú estabas cubierto por el resto de tu vida por esa enfermedad. Una vez que te declaran una enfermedad laboral, tú estás cubierto en esa mutualidad por el resto de tu vida, que te cambies de trabajo. Ahora el tema es que ellos se dieron cuenta dentro del estudio, oiga, por ejemplo, ¿usted a qué edad empezó a trabajar aquí en manejo manual de carga? No, yo empecé hace 5 años, hace 10 años, ya tiene 40, o sea, empezó a los 30, y antes, ¿qué hacía? No sé, por decirte, vendía plumas, no sé, hacía otra cosa, o era, no sé, zapatero, pero no manejaba carga. Entonces empezaron a investigar por qué en este periodo esta persona no pudo haber realizado este lumbago que tiene o hernia lumbar tan profunda. Y empezaron a darse cuenta que sí, había factores externos que detonaron o que iniciaron el lumbago, porque, ojo, el lumbago es una enfermedad. Lo que tenemos son eventos de dolor. Ya. Entonces, la enfermedad en sí se desarrolló mucho tiempo. Esto famoso, ¿sabéis qué? Llegué a la casa, me duele la espalda, hágame un masajito, qué sé yo, me siento bien. O lo que hacen mucho algunos varones o algunas chicas que ya saben que se ponen en ciertas posiciones y como que estiran la columna. Ahí tenemos ciertos problemas que son incipientes de lumbago, cuando está ese dolorcito. Ahora, si no lo tratamos en su momento correspondientemente, se va desarrollando y se va generando esta enfermedad a lo largo del tiempo. La forma correcta es lo que yo te digo, o sea, es tomar la posición. Olvídate de las famosas fajas. En algún momento eran grito y plata las fajas. Use faja, use faja. Sobre pero todo para la gente que carga peso. Exacto. Pero lamentablemente se demostró que el uso de la faja en sí es una falsa sensación, porque lo que te hace sentir es como que está apretadito, como algunos se sienten como un torito, así como, no, yo puedo levantar. ¿Ya? Y levantan más peso de lo que, pero el tema ahí, lamentablemente, es que no están usando su musculatura, y lo que te protege, lo único que te protege tu zona lumbar es el correcto uso de tu musculatura, y nos cuesta apretar la panza, si eso es, porque es apretar la panza en sí,
cuando nosotros vamos a levantar algo, la posición correcta, doblar las rodillas, rodear con el cuerpo y las piernas lo que vamos a levantar, ocupar las piernas para alzar, en este caso, el objeto que tenemos que levantar y tenerlo lo más cerca del cuerpo, de nuestro eje. Y siempre todo esto con la pancita apretada. Y eso generalmente se nos olvida. Yo te digo, o sea, cuando vamos a alzar a nuestros niños, ni nos acordamos. Pregúntele, todo esparramado nomás, pregúntele a uno cuando toma a la novia para entrarla ahí a la casa. Y se acuerda. Entonces, no todo es accidente laboral. No todo es accidente laboral. Tiene que cumplir, como dijimos, con que exista lesión. Primero, que sea a causa o con ocasión del trabajo. A causa directo, o sea, yo estoy ejecutando mi trabajo, por ejemplo, estoy con mi clavito martillando y me di un martillazo en el dedo. Directo, a causa. Con ocasión del trabajo, nuevamente, estoy martillando, ¿cierto? Y se me acabaron los clavos. Dejo el martillo, voy a buscar más clavos, me tropiezo y me caigo, con ocasión del trabajo. Los trabajos de oficina, ahí como que no hay muchos accidentes. También hay. Sí, claro que sí. Hay bastantes accidentes de oficina. Sí, bajando las escaleras, ¿no? Mira, incluso en trabajos que uno dice, ¿cómo? Un trabajo que se ve relativamente seguro, que no levantan carga, qué sé yo, que de repente hay conserjerías que tienen prohibido levantar carga. Oye, un conserje llega, recibe gente y se va gente, y qué sé yo. Bueno, un conserje cayó por el ducto del ascensor. Ahí tiene un accidente fatal. Yeah. Y ahí viene también lo que hablábamos un poquito antes, el derecho a saber. Si a ese conserje yo no le dicté el derecho a saber diciéndole que no es su puesto de trabajo ir a revisar el ascensor en caso de que esté malo o rescatar personas, resulta que lo que le pase sí es laboral. Ahora, si yo lo tengo con que, y él sabe que no es eso no está dentro de sus obligaciones, hasta puedo decir que abandonó su lugar de trabajo, que es la conserjería, dependiendo de la empresa. O sea, ahí está la diferencia de cuando se hace el derecho a saber, la inducción. Por eso es importante la inducción referirla directamente al tipo de trabajo que se va a ejecutar la persona. O sea, además de la legislación, los deberes, obligaciones y las medidas preventivas que tiene la empresa. Entonces, es importante hacerlo saber. Es importante que la gente lo entienda, el por qué. Si yo tengo un accidente en el trabajo, no sé, me caigo por la escalera o me tuerzo un pie, ¿aviso al jefe directo, recursos humanos, o me voy directo a la mutualidad? Siempre hay que avisar, siempre la empresa, y toda empresa te va a decir que avises inmediatamente a tu jefatura. Incluso por ahí dicen que, oye, tienes que avisar inmediatamente, que, no sé, algunos ponen horario, qué sé yo. En ningún lado sale, pero el aviso es inmediato. ¿Por qué? Hay no me acuerdo el artículo en este minuto en la ley, pero sale clarito, que todo aquel que ponga obstáculos a su atención puede perder los derechos de esta atención. Y es más, la empresa, por ejemplo, para la empresa, dentro de sus números va a seguir siendo accidente y lo va a tener ahí. Y la empresa incluso puede demandarte por, oye, ¿sabes qué? No quisiste atenderte. Y más encima me dañaste como empresa. Claro, que va a tener la tasa de accidentabilidad ahí. Justamente, su tasa de accidentabilidad creció. Y tú no quisiste atenderte, me dejaste aquí un problema gigante. O sea, tengo un accidente en el trabajo, inmediatamente tengo que dar aviso para la atención. Exacto. No puede pasar hora que diga, no, en la mañana me torcí el pie, lo tengo súper inflamado, pero voy a esperar que se me pase. No, a ver, yo voy a ir al otro día. Hay un montón de casos y hay mucha gente, especialmente, digamos, los de la vieja escuela, la mía, que mucha gente como que dice, no, voy a ver cómo amanezco mañana. Claro. Dentro de la empresa tienen que estar claro, ese no, voy a ver cómo amanezco mañana, nunca es así. O sea, se manda al trabajador en forma inmediata. Uno, a ver, por fuera puede ver que la persona está perfecta, pero yo soy prevencionista, no soy especialista médico. Claro.
Entonces el especialista es el que tiene que ver a la persona y ver el alcance de la lesión que le pasó a esa persona. O sea, es el único que puede decir, oye, ¿sabes qué? Esto es leve. Incluso hay muchas veces los trabajadores vienen y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Fui a puro dar la vuelta porque me dijeron que esto era leve y no me dieron ni un día de licencia. Ah, ya, ok. Pero tú ya ingresaste al sistema. Si tú tienes algún problema, alguna molestia, qué sé yo, Posterior, para cualquier profesional de la empresa, jefatura, prevencionista, es más fácil volver a mandarte a la mutual o al organismo administrador, ¿ah? Que es la mutual, la H, el ISL, el IST, etcétera. ¿Ah? Es mucho más fácil que tú ingreses, tú ya estás con ficha, tú llegas e ingresas. Pero si no es así, olvídate, o sea, es mucho más complicado. Ahí incluso a la empresa se le puede decir que omitió información, no la entregó en forma, ni en tiempo. Porque el empresario el empresario tiene que denunciar todos los accidentes de trabajo. ok. Les recuerdo que estamos conversando sobre la prevención de riesgos laborales, también accidente laboral y de trayecto. Estamos con Elena Concha Contreras, ella es ingeniero geomensor con postítulo de experto en prevención de riesgo de la USACH. Ahora, accidente de trayecto, ¿qué es lo que es? Es aquel que ocurre en el trayecto directo desde la casa habitación al lugar de trabajo y del lugar de trabajo a la casa habitación, ¿ya? El único desvío que está permitido es ir a buscar a los hijos, a los menores de edad. O sea, si yo salgo de mi casa, voy a dejar a mi hijo al colegio y de ahí me voy al trabajo, claro, si de mi casa al colegio me muerde un perro, trayecto. Ya. Y de ahí sigo al trabajo y digo, jefe, ¿sabes qué? Me traía a dejar a mi hijo, me mordió un perro, es trayecto, no te lo pueden negar. Ya. Pero si yo del trabajo paso a comprar pancito para la 11 y de ahí me voy a mi casa y en ese trayecto me muerde un perro, está fuera del trayecto, porque el pasar a comprar pancito no está dentro del ámbito de trayecto entre el lugar de trabajo y la casa. O sea, la ley te permite desviarte de cuando tú sales de tu casa, no cuando tú sales del trabajo. No. La ley te permite desviarte solamente para ir a buscar a tus hijos. Nada más. Es para lo único que te permite desviar la ley. Y ojo, cuando tú vas de trabajo a trabajo, el que responde es hacia dónde vas. Ya. Que hay gente que tiene más de un trabajo. Entonces, trabajo, sí. Si te pasa algo, el que te responde del trayecto es hacia dónde te diriges. Ya. Y el accidente de trayecto, ¿lo consideran desde cuando uno sale de la puerta de la casa o cuando uno está en la calle, en la vereda? Desde que tú estás en la vía pública. Ya, pero por ejemplo, yo vivo en departamento. Justamente. Bajo las escaleras, me caigo antes de salir del edificio. ¿Eso es accidente de trayecto o no? Mira, te doy, ¿O me tengo que caer en la vereda para que sea el trayecto? Estás en propiedad privada o en propiedad pública. ¿Privada? El trayecto es cuando, a ver, es lo mismo que la empresa. La empresa, tu trayecto sale cuando tú estás de las puertas hacia afuera de la empresa. O sea, llegaste a la propiedad pública. O sea, si me caigo adentro, es laboral, entonces. En la empresa, sí. Exacto. Pero si te caes afuera, es trayecto. Es trayecto, ya. Y acá, en este caso, entonces, si vivo en departamento. Es común, porque es condición es condición privada. Por ejemplo, a ver, pensemos que tenía mala la luz de la caja escala y no viste bien dónde pisabas. Es condición de un sitio privado. Tú vas saliendo, en este caso, de tu habitación. Y tú, como vives en ese edificio, tú pagas mantención o bien común. Por lo tanto, tú tienes parte, entre comillas, de esa propiedad común. ¿Y ahí quién responde? Nadie responde. Mi sistema. Ya. Exacto. O sea, me tendría que caer o pasar algo afuera del edificio. Claro, saliendo de la puerta del edificio, ahí ya se consideraría trayecto, ¿o no? Pensemos en un portonazo, en una casa común. Abriste la reja, te encontráis con los delincuentes, si tiene algún daño, si te caís para dentro de la casa, no es trayecto. Si te caíste para afuera, es trayecto. Chuta. Ya, tengo un accidente de trayecto. Me caigo para adentro de la casa.
¿Yo puedo en la declaración decir que me caí para afuera? ¿O me van a pedir testigo? O no sé. Generalmente los trayectos te piden testigos, para, digamos, empezar a recrear el evento. Ahora, ojo, que esto es muy delicado. Mucha gente, no, es que sabe qué, y uno empieza a narrar lo que pasó y cómo cayó y todo el asunto. Ya, ¿y su casa dónde queda? ¿Y usted cómo estaba parado? ¿Qué sé yo? Oye, y me dijo que cayó hacia afuera, ya, y estaba parado de espalda al portón. Ya cayó para afuera, entonces, ¿por qué tiene moreteado el lado El otro izquierdo en vez lado. del derecho? Ya, Justamente. ya, Entonces, todos esos pequeños detalles, ya. a ver, uno tendría que ser un excelente planificador como para O engañar sea, a la ley. Porque mientras vas cayendo, darte una vuelta y saltar para afuera. no, y además, a ver, dentro de esto piensa que lo estás denunciando inmediatamente. Claro. Entonces, el planificar bien, oye, ¿sabes qué? Que, digamos, el lado de las lesiones, el alcance de las lesiones y todo, concuerde con lo que estoy diciendo para que eso que no era trayecto aparente ser trayecto. Ojo, porque los organismos administradores tienen áreas especializadas para investigación de accidentes de trayecto. ¿Por qué? Porque el costo de los trayectos sale directamente del organismo administradores. Ya, claro, y ahí van a estar con lupa a ver si les Exacto. corresponde o no pagar, hacerse cargo. Los costos de trabajo salen de las empresas. Pero una parte Entonces, también del gobierno, ¿o no? Un no, porcentaje. directamente hay una tasa que viene directamente cargada a la empresa, siempre en caso de que tenga accidente. Siempre, siempre, siempre. Entonces, a la empresa le duele, por eso está, oye, la implementación de PP, de procedimientos, las charlas, en este caso, las revisiones constantes, en algunos casos tienen incluso código de colores, programa, no sé, por decirte, el famoso de Ichikawa, etcétera, donde ellos van degradando todo lo que puede ser problema para poder identificar la raíz, porque a ellos les duele pagar de más. Y es más, hay algunas empresas que han tomado la razón, que es el fondo de esto, que si su personal está bien, ellos van a poder efectivamente cumplir con su producción y dar en sí al cliente lo que ellos prometieron. O sea, ven como parte integral a la persona. Pero esas son las menos, la mayoría les duele más, digamos, las lucas. Sí. Ya, entonces igual es complicado como mentir, entre comillas, en la declaración cuando uno tiene algún accidente es que fácilmente, a ver, cuando uno tiene cierto historial de investigación, uno se da cuenta cuando está mintiendo. Por ejemplo, otro tipo de accidente de trayecto, me tocó investigarlo a mí, yo trabajé en la Mutual, era un chiquillo que, un caballero, trabajaba en obra, y la micro lo dejaba en la ribera sur del río Mapocho. ¿Ya? La obra él la miraba, estaba inmediatamente en la ribera norte del río Mapocho. ¿Qué mejor que saltar por los gaviones, pasar por el lecho del río, subir por los gaviones, incluso habían hecho hasta una puerta en la obra? ¿Ya? Cuento corto, una noche, o una mañana, perdón, este caballero cuando iba bajando por los gaviones se cayó y se fracturó la mano, fue bien feo el accidente. Aquí viene lo siguiente, ¿cuál es el trayecto habilitado para el público, en la vía pública, digamos en la calle? Claro. ¿Es a través del río o a través de la vereda, bajar unas cuantas cuadras, cruzar el puente donde se debe y cruzar hasta llegar a, en este caso, la instalación de faena? En este caso, el trayecto habilitado para los peatones es la vereda. Claro. Este caballero, sabiendo, porque todos sabemos que la vereda es para los peatones, este caballero pasó por el lecho del río, que no está habilitado para los peatones. ¿Y en este caso no le cubre nada? De hecho, no le cubrió nada. Y después de la operación había pasado como un año y algo, que todo este tiempo su caso estaba en investigación y se le informaba que estaba en investigación, resulta que salió rechazado, o sea, él tuvo que pagar todo por su sistema de ISAPRE. Qué lata. Entonces, por eso es importante estas pequeñas cosas dejarlas claro. Oye, si, por ejemplo, un ciclista, hay mucha gente que se traslada en bicicleta a sus lugares de trabajo. ¿Cuántos de ellos conocen, en este caso, lo que dice la ley de tránsito respecto a los ciclistas?
chaleco reflectante, casco, y que deben circular en filita, nosotros lo entendemos como filita india, en el lado derecho. Y no por la vereda. Y no por la vereda, pero hay ciclistas que se van por el lado izquierdo, hay ciclistas que se van por el medio de la calzada, hay ciclistas que se toman una pista, y ojo, hay cámaras por todos lados. Claro, tiene un accidente y lo tomó una cámara, ahí está toda la prueba. Exacto, entonces, ojo, ¿usted por qué no iba? A ver, ¿usted por qué lado iba? Ya, ¿y por qué iba por ese lado? No es que es más cómodo. Pero es que resulta que usted se está exponiendo voluntariamente al riesgo, pues si por la izquierda van los vehículos con mayor o con menor velocidad. Con mayor velocidad. Entonces, todas esas pequeñas cosas es importante darlas a conocer, especialmente en estos temas de trayecto, en las pequeñas charlas, cuando las empresas dicen, oye, ya he abarcado todas mis charlas, darle un pincelazo a estas cositas es importante, porque con ello se protege la integridad de la gente. Y además, esta gente en sus casas les enseña a sus hijos, y sus hijos aprenden de chiquititos cómo deben transitar por la vía pública, que es parte de la ley del tránsito. No porque soy ciclista significa que no tenga que cumplir con la ley del tránsito. Sí, hay harto desconocimiento con eso. Sí, y lamentable. Por ejemplo, yo te digo, yo estuve trabajando hace poco acá en la Global Mixta de Camino Farellones. ¿Muchos ciclistas? Como deporte, suben en piño, o sea, no suben en fila india, suben en piño. Ojo, se toman toda la calle. Ahí tenemos solo una calzada de subida y una de bajada. Ya, igual peligroso ahí esa parte. Es que ese es el tema, si vas subiendo y se tomaron tu calzada, ¿qué pasa? Es más, yo me encontré, en este caso, yo venía bajando, venía por el lado más externo de las curvas, y venía un ciclista que no encontró nada mejor que tirarse por ese lado para agarrar mejor la curva para subir. ¡Qué miedo! Entonces, es que si alguien baja, ojo, tiene el favor de la pendiente, y si alguien baja un poquito más de velocidad, capaz que no llegue a frenar, o se desbarranque, o se vaya contra la ladera del cerro. Oye, si es la vida de una persona, o sea, lo que importa es la vida de una persona, pero resulta que esa persona pudo haber evitado todo yéndose por el lugar que corresponde. Es verdad, la pendiente es súper fuerte, pero ojo, las reglas del tránsito son para todos. Si no, los vehículos, o sea, yo iría en sentido contrario, porque nadie me tendría que pasar parte. Claro, es que por eso te digo, hay mucho desconocimiento también sobre la ley de tránsito para los ciclistas. Como que, no, pues yo ando en bicicleta nomás, pues no, ¿para qué voy a conocer la El tema es diferente solamente porque, a ver, tú para manejar un vehículo tienes que pasar por una prueba, tienes que leer la ley, tienes que aprenderte la ley y cuál es su ámbito. En cambio, cuando tomas una bicicleta, ¿qué tienes que aprobar? Nada. Y si hablamos un poquito más profundo, educación cívica, el tratarnos en los medios públicos, lamentablemente en los colegios ya no se ve tampoco. Entonces, pincelazo al respecto no tenemos, hay muchos vacíos en toda nuestra vida social que dejan a los ciclistas sin el conocimiento necesario para poder transitar por las vías públicas. No se va reeducando en el tema. Es que ahí hay un vacío y de repente las empresas tampoco lo ven porque dicen, es trayecto, o sea, en bicicleta, que le vaya bien. Ahora, hablando acerca del teletrabajo. Yo estoy en teletrabajo, cumplo mi horario, qué sé yo, y me caigo. Me caigo dentro acá de accidente laboral. La definición es bien clara. Es toda lesión que sufra la persona a causa o con ocasión del trabajo. Estás en teletrabajo. La pregunta es, ¿por qué te levantaste y sucedió esta caída? No es que fui a ver el almuerzo. ¿El almuerzo es parte de tu trabajo, ir a cocinar? No, ya, pero en el trayecto del baño. Claro, dentro del trabajo evidentemente está todo lo que son los servicios básicos. Por ejemplo, ya me paré del escritorio donde estoy trabajando al baño. Me caigo. Ahí sí. Ahí tú tienes un accidente. Ojo, no es a causa, no es directo, no estás ejecutando la labor en sí para la que tú estás trabajando, sería con ocasión del trabajo. Con ocasión de ese trabajo, tú tienes que ir al servicio higiénico, ¿cierto? Porque corresponde dentro del horario.
No podemos dejar de asistir a los servicios higiénicos porque estamos trabajando nomás. O sea, la fisiología de nosotros funciona 24/7, 365 días del año, ¿cierto? Entonces, eso estaría cubierto. Ya, y todo entonces eso, como te ahí digo, se llamo investiga. al jefe y digo, ¿sabes? Me caí, voy a la mutualidad que me corresponde. Exacto. Debieran de darte la autorización para ir a la mutualidad, se elabora la investigación. Ojo, evidentemente lo que es teletrabajo se investiga con un poco más de lupa por parte de la empresa, porque no hay nadie. Es que eso iba, porque no hay nadie que te supervise. Exacto, es lo mismo que los accidentes que yo te decía ¿De trayecto? Claro, incluso las mutualidades pueden pedir ayuda al organismo administrador en la calificación, porque aquí viene mucho lo que yo te contaba, el relato del trabajador. Uno incluso va a visitar las casas. A mí me ha tocado, yo he sido visitadora para hacer investigaciones de accidentes de trabajo. Entonces, en aquellas casas que funcionan como oficina y casa, me ha tocado ir a investigar qué es lo que pasó. Yeah. Entonces uno empieza a ver las características de la casa, dónde se cayó, qué elementos fijos y contundentes hay en el lugar donde dice que sufrió la lesión. Uno recopila todo eso con foto, el médico ve el tipo de lesión y el alcance, si concuerda con los mecanismos existentes en el lugar que describió el trabajador. O sea, esto igual que una aseguradora, si te ven el siniestro. Claro, el siniestro, a ver si corresponde o no para poder pagar. En este caso, para poder darte la atención. Exacto. En sí es un seguro. Ahora, para el retorno seguro de los trabajadores a la oficina, a las dependencias, ¿qué se debe tener en consideración tanto para los empleadores como nosotros los trabajadores? Esto es por retorno tema seguro. Mira, de por sí, lo ideal, cada empresa tiene sus propios protocolos, qué sé yo, pero hay uno base que tienen que cumplir, que está dictado directamente por el ministerio, sí o sí. La vacuna, por ejemplo, no se puede exigir a todo el mundo. No se puede exigir a todo el mundo, a menos que hablemos de un tema netamente de salud, que es un área de salud, sea hospital, clínica, etcétera, donde ahí sí están obligados a cumplir con régimen de vacuna. Pero en digamos, en los otros sectores, los trabajadores en sí tienen la opción de vacunarse o no vacunarse. Dentro de los protocolos, la declaración del trabajador que no han tenido contacto con nadie, ¿cierto? Que hubiesen tenido conocimiento de que padeciese, en este caso, COVID, el control de ingreso, de temperatura, que todos cuenten con las mascarillas que nos recomienda el ministerio en este caso para que puedan trabajar. Ojo, hay mucha gente que las mascarillas desechables las ocupa como permanentes y las reutiliza un día y otro día. Las mascarillas desechables son desechables. Una vez en el día, ¿cuántas veces me la tengo que cambiar? Mira, hay gente que transpira más y hay gente que transpira menos, pero una vez que esta cuestión se humedece, chao. Se va o a la que habla mucho y que... Exacto. O lo otro, si la mascarilla, por ejemplo, como lo desechable, una vez que me la saqué, debiera desecharla. Si es una mascarilla desechable. Ahora hay mascarillas que soportan más uso. Por ejemplo, las que vienen con filtro, qué sé yo, esas soportan. Ahora, ¿cuándo yo sé que no sirven? Pues si tienen el filtro. Y ojo, estas mascarillas, por ejemplo, que se usaban, generalmente eran para exposición a humo, por lo tanto, tú sentías el gustito del humo al final de la garganta, entonces el filtro estaba saturado. Oye, hay que cambiar otra. Pero aquí el virus no tiene sabor. Pero si es la verdad, pues el virus no tiene sabor. Dos, esa famosa mascarilla, cuando llego a la casa, yo la dejo encimita de un mueblecito así bonito y me voy a acostar y al otro día la vuelvo a usar. Ese filtro sigue funcionando y va por todo el aire de la casa que va pasando ahí, va pasando por el filtro y se va saturando sola. Lo ideal es que estas mascarillas siempre se guarden en una bolsita cuando nosotros no la estamos ocupando. Entonces ahí le extendemos un poquito más la vida para los que quieran extenderla. Pero de por sí,
¿Los que ver puestos de trabajo situación. tienen que tener separaciones? Necesariamente depende del tipo de actividad. Por ejemplo, Atención de público. evidentemente necesita ciertas separaciones y biombos. Y entre un ¿Ah? compañero y otro, ¿también una Entre un separación? compañero y otro, también una separación. Si la separación es difícil, lo mismo, segregación a través de biombos. ¿Ah? Ojo con esto, también en muchos lados la limpieza de los filtros de aire, etcétera, todo eso es importante ahora con el asunto del COVID. La ventilación del área de trabajo es importante también. De hecho, hubo alguna noticia por ahí y también algunos reclamos de algunos padres que en algunos colegios mantenían las ventanas abiertas mientras los niños estaban en clase, parte de los protocolos. Ya. Incluso, si mal no recuerdo, en Las Condes hasta le entregaron unas mantitas polar a los niños mientras estaban en clase. Entonces, O sea, yo como trabajador, ¿qué tengo que exigir si me dicen, Gloria, ¿sabes qué? Tienes que volver a la oficina. ¿Qué debo? a ver, número uno, la empresa tiene que tener clara la higienización de los sectores de trabajo. Tiene que tener un sistema de higiene de los sectores de trabajo. El alcohol gel a disposición de los trabajadores. Tiene que tener un sistema de control de temperatura al ingreso y a la salida de los trabajadores. Ahora, si los trabajadores salen a almorzar afuera, lo mismo, tienen que ser controlados. Tienen que tener un protocolo en caso de que alguien presente algún tipo de síntoma respecto a, en este caso, al COVID, y tener claro cuáles son las personas que tuvieron contacto con esta con el trabajador que presentaba síntomas. O sea, si una persona se contagia, por ejemplo, un compañero se contagia, pero yo no me sentaba o no estoy cerca de esa persona. ¿A mí no me hacen hacer la cuarentena preventiva? ¿O solamente la persona que estuvo cerca, aunque estuvimos en el mismo ambiente de trabajo? Esto de las cuarentenas empezamos primero que estábamos poco menos en la misma habitación, sí, pero estábamos separados en la misma habitación, y presentó COVID, todos nos íbamos a cuarentena. Esto partió así, hasta que llegamos, oye, ¿sabes qué? Contacto estrecho. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me senté contigo, ¿cierto? Estamos hablando, yo me saqué la mascarilla y hablé sin mascarilla. Ya. Entonces, todos estos protocolos que yo te digo no son mera ocurrencia de la empresa, son protocolos que han salido a través en este caso, del ministerio. Y eso es lo que tiene que implementar la empresa como base, y están a disposición en la página del ministerio. Ok, el ministerio igual ha dado como, va cambiando mediante la marcha los protocolos. Exacto. Y qué hacer y todo eso. En algún momento, lo que yo te decía, o sea, basta que estuviéramos en la misma pieza y todos nos íbamos a... Claro. Y cerraban todo ya, todo en cuarentena. Sí, exacto. De hecho, yo vi supermercados enteros cerrados. No sé si se acuerdan, el año pasado, uno se enfermaba de COVID a una persona y cerraban el supermercado entero. Lo cerraban como por 3, 4, no me acuerdo cuántos días, pero lo cerraban. En cambio ahora, si ustedes se fijan, oye, ¿cuál es su contacto estrecho a la persona con la cual usted efectivamente se sacó la mascarilla y habló, o almorzó, o tomaron agua, o no sé, se fue a lavar los dientes y habló con la persona, qué sé yo? Eso es contacto estrecho. Ahora es eso. Exacto. Y ojo, vamos a pasar a otra fase, entonces ya nos van a cambiar de nuevo los protocolos. El tema. O sea, hay que ver qué es lo que dice el protocolo respecto a esto y a los controles que hay dentro de la empresa. Esto es algo dinámico, porque el COVID, de ser algo nuevo, que apareció este nuevo virus, se va a quedar con nosotros, va a pasar a ser como una gripe estacional en algún momento. Y esa gripe estacional va a pasar a ser una enfermedad común, porque ya hay medidas de control al día de hoy, que son las vacunas. Las vacunas. Dentro de unos años más van a haber vacunas y quizá otros sistemas mucho más eficientes y con menos dudas hacia el público, o sea que van a ser masivamente consumidos, por decirlo así, por el público sin mayor duda. Entonces, esto en algún momento va a ser algún tipo de enfermedad común, ya no va a ser trabajo. ¿Cuándo? Cuando lo diga nuestra legislación. Pero hasta el momento, sí, es laboral. Mientras, siempre y cuando se contagie en el trabajo.
Ya, si me contagio por fuera, no es laboral. Por ejemplo, Por ejemplo, que salí del mi hijo llegó trabajo, con síntomas de COVID. ¿ya? Con síntomas de COVID, ya, listo. Yo igual fui a trabajar. Oye, ¿por qué? ¿Con quién tuvo síntomas? ¿Quién tiene síntomas en la empresa? Nadie. Veamos los registros de temperatura, nadie. ¿Y de dónde sacó síntomas de COVID, Elena? Ah, no, es que mi hijo tiene COVID. Ah, mira, presentó síntomas tal día, tal fecha, efectivamente. No es laboral, en este caso, mi COVID. Ahora, si yo no tengo a nadie en mi entorno familiar con COVID y resulta que el COVID me lo contagiaron en el trabajo porque tengo un compañero que se contagió de COVID y fue a trabajar, ahí eso sí es laboral. Y en el metro, si me contagio en el metro, en la micro eso es de trayecto, ¿o no? Justamente, ahí pasamos a hacer trayecto. Sí, porque si no tengo ningún familiar. A ver, es mucho más fácil, uno dice, hoy, pero qué complicado, ¿cómo van a saber? Y todo el asunto. Ojo, en este caso, el Ministerio de Salud tiene a disposición de todos los organismos administradores, oye, el nombre RUT de las personas que están contagiadas con COVID y quienes son contactos estrechos, y que esas personas deberían estar haciendo reposo. Tanto así que ante un control, en este caso de carabineros, ellos detectan rápidamente a una persona que no está haciendo reposo por COVID. Y ha pasado. Por eso en este minuto es fácil la detección de estos casos. Claro, que te fiscaliza, te piden te escanean el root, qué sé yo, te ingresan al root y aparece inmediatamente de que tú estás con COVID. Ahora, uno de los protocolos también es... claro, que debiese estar en cuarentena. Sí. Ahora, uno de los protocolos también de seguridad es tomar seguro COVID, las empresas. Ah, claro, sí, está el famoso seguro COVID. Bueno, como te digo, todo esto sale de acuerdo a las necesidades que entrega el organismo administrador y se tienen que implementar. O sea, es más, dentro de todas las políticas y todo el asunto que ha generado esta pandemia, incluso nos ha obligado a cambio en los reglamentos internos de la empresa, cambio en algunos tipos de legislaciones también, que antes no nos consideraban así. Entonces tenemos una serie de puntos que se tienen que atender sí o sí dentro del mismo derecho a saber al día de hoy. ¿Qué hacer en caso de que usted tenga COVID? ¿Qué hacer en caso de que su compañero tenga COVID? ¿Qué hacer en caso de que haya sospecha de COVID? Claro, y eso ir repasando en cada cierto tiempo también a los trabajadores. Oiga, recuerden esto otro, porque si te lo dan una vez y queda ahí en el olvido, guardado. Es importante darlo a conocer y que los trabajadores sepan cuál es el alcance, cómo están cubiertos, incluso a quién tienen que avisar en caso de cualquier cosa, porque hay muchos trabajadores que incluso ante un accidente simple no saben qué hacer. Pero ya sabemos ya, si tenemos cualquier accidente de trayecto, informar jefatura y trasladarse, si es que nos podemos trasladar por nuestros propios medios, a la mutualidad que nos corresponde, ¿cierto? Exacto. Lo otro que es importante, ojo, uno siempre habla de mutualidad. En la legislación esto se llama organismo administrador de la ley 16.744 de accidentes laborales y enfermedades profesionales. En sí, ¿qué es lo que tiene que tener claro? Porque un trabajador se accidenta, incluso en el mismo trabajo tú le preguntas, ¿cuál es su organismo administrador? Ah, no sé si estoy en la H, en la mutual, en el ISP, en el ISL, no tienen ni idea. Es porque no te informan tampoco. Recordárselos continuamente. Es que esto lo informan cuando entra y cuando más. Claro. O sea, te hicieron llenar el papelito, como que lo dan por hecho, que todos saben. Y no es así. Los números de emergencia también es importante tenerlo a mano. En este caso, para incluso los trabajadores. Oye, en un trayecto hay gente que viaja desde fuera de Santiago, no sé, viene de Melipilla, qué sé yo, Quillota, y directo, si no logran comunicarse con su jefe porque están en una zona con mala comunicación y aparece carabinero o gente de la concesionaria de la ruta, ¿a quién le van a decir que notifiquen el accidente de trayecto si ellos mismos no lo saben?
Sí, Es complicado. importante que la gente sepa cuál es su organismo administrador, cuáles son los números, que por favor comuniquen a su empresa también, porque algunos ni siquiera saben el número de la empresa. O sea, igual hay que, bueno, parte por uno también de averiguar, de tener conocimiento, si es que no te lo entrega la empresa por iniciativa Es bueno preguntar, pero es obligación de la legalmente empresa. de la empresa tomar todas las medidas. La ley dice eso. La empresa tiene que tomar todas las medidas, no las que pueda, todas. ¿Y todas las Exacto. medidas para qué? Para que no ocurra el accidente. O sea, desde ahí estamos partiendo, que está tomando todas las medidas para que no ocurra el accidente. O sea, incluso tiene que pensar cómo, a ver, qué va a pasar en caso de que lamentablemente ocurra el accidente. Tiene que Claro. tenerlo cubierto y a su gente informada debidamente. O sea, la responsabilidad acá mayor es de la empresa. Legalmente sí, o sea, a ver, ante esa sentencia legal que te dice que tú tienes que tomar todas las medidas, si alguien se te accidentó, ¿tomaste todas las medidas? No, pues por algo se accidentó. No, porque ya ocurrió, justamente. O sea, legalmente la empresa, de por sí ante un accidente, ya parte con un pie atrás. Exacto. Ya, No ya tomó es todas las complicado para ellos, medidas porque necesarias. justamente, o sea, de ahí en adelante tienen que implementar nuevas cosas. Por eso cuando hay un accidente en una empresa, siempre hay, oye, hay capacitaciones, hay estudio de elementos de protección personal, estudio del área de trabajo, estudio de superficie, estudio de iluminación, etcétera, 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 dependiendo del lugar donde haya ocurrido el accidente, porque se tiene algo ahí, se obvió, algo no se vio en el minuto. ¿Mm? Sí, igual este tema da, pero como para largo, así que por lo menos hoy día pudimos ver algunos como temas Sí. puntuales, ya se nos terminó el tiempo, así que no sé si te gustaría agregar algo que haya quedado por ahí dando No, vueltas. mira, la verdad, hace ratito que me agrada entregar la información a los trabajadores, no solamente lo básico, ir un poco más profundo, que ellos se sientan, a ver, el trabajador en sí tiene que sentirse empoderado de lo que la empresa le entrega para su área de trabajo. Tiene que saber cuáles son las reglas, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus prohibiciones, hasta dónde llega su rango de acción en el lugar de trabajo, cuál es la dinámica interna de la empresa para informar cualquier cosa, hasta una desviación, cómo le informa. Implementar algo nuevo en el trabajo no es llegar a implementarlo porque se me ocurrió hoy día, no, hay que llegar a conversarlo con el jefe, hay que llegar a plantearlo, porque de repente una necesidad tan simple como cierto punto de iluminación que no esté en su lugar, puede significar quizás no para el trabajador, sino que para el que viene atrás en otro turno, o quizás para la persona que está en limpieza, o quizás para la persona que viene, no sé, a hacer cualquier tipo de mantención en esa máquina o en esa área, signifique para esa persona un accidente grave. Por eso es importante que cuando, tanto para las empresas como para los trabajadores, que entreguemos toda la información necesaria, tomarla en cuenta, que las inducciones no sean planas. Yo sé que de repente son aburridas, pero hay que hacerlas más realistas para los trabajadores. Con Preguntarles ejemplos, con cosas así. claro, y que ellos participen, que den su parecer. O sea, a mí me han tocado trabajadores que ellos mismos han dicho, oye, ¿sabe qué? Yo hice esto, me pasó esto otro, o casi me pasó. Claro. Entonces ahí viene la pregunta, ya, si casi te pasó, ¿cuáles son las medidas que tú tomarías hoy día? ¿Por qué tengo que apalearlo, digamos, en buen chileno? No, ¿cuáles son las medidas que tú tomarías hoy día? Y empiezan a dictar las medidas, oye, mira, la empresa las que tiene. Entonces Claro. tú haces cómplice al trabajador de lo que la empresa está exigiendo. No lo haces, oye, ¿sabes qué? Aquí está la obligación y son obligaciones. No, el trabajador pasa a ser cómplice de eso. Es un granito de arena a favor. No es un granito de arena, oye, ¿sabes qué? Me piden en esta empresa, piden. No. Entonces hay que saber trabajar con la gente, hay que saber inspirar a la gente y que se den cuenta que la labor del prevencionista y que mis colegas también nos demos cuenta que es importante que estamos trabajando con personas. Si se nos rompe un martillo, no sé, se cae un vaso, se rompe un computador, son bienes. No, es y así, verdad, alguien va a tener que responder por eso, pero son bienes. Sea así lo que sea, también son bienes. estamos preparados ante cualquier evento, ante cualquier accidente.
estamos informados. Exacto, aquí estamos hablando del bienestar y la salud, o sea, la integridad física. Eso es lo que tanto los empresarios como los trabajadores tienen que tener claro, que su integridad física no tiene precio. Y la evaluación de las áreas de trabajo depende de cada uno de nosotros. El primero que está enfrentado al área de trabajo es el trabajador. Es el trabajador, y si no sí. hace una evaluación clara o simplemente tiene dudas de cómo hacerla, consulte, pida ayuda, pida más información, pero no se quede con la duda. Cuando nosotros consultamos, crecemos en todo aspecto de la vida, pero si nos quedamos con la duda, lo estamos exponiendo. Así es. Bueno, Elena. Eso es en sí la prevención de riesgo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y también para poder informar a todos los trabajadores de los riesgos que existen en nuestros trabajos y el riesgo también del accidente de trayecto. Así que muchas gracias por haber participado. Oye, gracias a ustedes, se le agradece mucho. La verdad, sí, ya por el horario estoy un poquito cansada, los años me pasan la cuenta. Hay algunas cosas que quizás el pasar del tiempo no las tengo ahí como a flor de piel, pero de por sí se agradece mucho y lo único que hago hincapié es que recordemos que esto se trata de accidentes a las personas. Así y que es. tenemos que cuidarnos. O sea, no hay, todo bien físico se puede reemplazar, pero las personas son irreemplazables. Tenemos que cuidarnos. Todo parte por nosotros mismos. Nosotros somos la primera barrera. Tenemos que estar atentos. Así es. Eso sería, Gloria. Muchas gracias y se agradece mucho la invitación. Muchas gracias a ti por haber participado de esta entrevista y esperemos que nos encontremos más adelante en otro capítulo de Misceláneo. Nos vemos. Chao, chao. En Radio La Voz de Huemul hemos presentado Misceláneo junto a Gloria Arce.